bienvenida a nuestros estudios al doctor Miguel Arias. Él fue juez de garantías penales en la provincia de La Suay. Hoy se dedica al libre ejercicio de su profesión en materia penal. Doctor Arias, muy buenos días. El día de hoy quisiéramos dialogar con usted, escuchar sus reflexiones con respecto a la forma en que se están llevando algunos juicios en Ecuador. ¿Hay satisfacción o hubo satisfacción a inicios de año cuando se decidió por fin llevar ante el estrado público al expresidente de Ecuador, Rafael Correa? Pero esto nos hace reflexionar cuánto tiempo ha tenido que transcurrir y cuánto más va a tener que pasar para llegar al punto de que se emita una sentencia, si es que se la llega a emitir. Una serie de casos siguen dándose, entre ellos relacionado con este mismo del caso Sobornos, está la situación hasta el momento de inmunidad o impunidad de Odebrecht, quien ha decidido más bien demandar a Ecuador por $184 millones por una obra mal realizada que ha afectado precisamente a la provincia de El Azuay. Quisiéramos en términos generales conocer su punto de vista sobre cómo va avanzando la justicia en Ecuador. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir este espacio con una audiencia tan selecta que tiene Ondas Azuayas. En efecto, este proceso de corrupción es un símil a la cabeza de la hidra. Cada vez que se recorta una, vuelven a nacer 10, 20 o 100. Parece un proceso absolutamente interminable. La persecución punitiva que hace el Estado realmente siempre será un paso atrás de la delincuencia. Y precisamente porque hay bastantes dificultades en procesar los delitos. Una cosa es investigar y procesar un delito, digamos, en donde un bien jurídico es individual, como la vida, la propiedad, la integridad sexual, etc. Pero otra cosa es cuando se trata de la persecución punitiva de delitos pluriofensivos, como en este caso todos aquellos que prácticamente han terminado con la institucionalidad del país, la que ha sido responsable de esta red de corrupción que ha sido denominada, en donde ya no alcanzan los epítetos para calificar la delincuencia organizada, mafia organizada, crimen generalizado, etcétera, etcétera. Pero vamos viendo los resultados. Yo en algunas ocasiones había sostenido que se requiere una voluntad política muy grande para apuntalar a este único órgano que tiene el proceso penal para la investigación y el procesamiento de delitos. O sea, no podemos permitir que este tipo de delitos tan delicados se sigan haciendo todavía con recursos tan limitados. Se debería crear una organización dentro de Fiscalía especializada y recibir absolutamente todo el apoyo presupuestario para que puedan integrarse profesionales, expertos en diferentes áreas, para que una investigación sea solvente, porque la persecución punitiva requiere, en este caso, lo que se denomina la adecuación típica, y lo más difícil es precisamente recoger todos los elementos que aparentemente constituyen un delito para luego presentarlo ante el juzgador y para que el juzgador pueda hacer ese proceso de subsunción que se denomina. Una cosa son los hechos y otra cosa es lo que pueda demostrar. Si es tan difícil, porque la delincuencia es tan esquiva y tan inteligente que evidentemente no delinque con escritura pública. Y en estos casos de corrupción precisamente ha quedado en evidencia, en donde se denomina más bien que la víctima resultan ser aquellos que se llenaron los bolsillos con miles de millones de dólares. Ellos son los perseguidos políticos. ¿Y precisamente por qué? Porque la fase probatoria es tan endeble, tan delicada. Hemos escuchado estos días, por ejemplo, en este proceso que se está realizando en contra de lo que se denominó un comienzo Arroz Verde y luego Sobornos 2012-2016, en donde Fiscalía ha presentado algo así como 400 elementos incriminatorios. Pero estos 400 elementos incriminatorios tienen que transformarse en prueba. Y ahí viene lo más difícil, porque Fiscalía tiene que cada uno de esos elementos en audiencia de juicio transformarlos en elementos probatorios para sustentar su hipótesis acusatoria. Y es tan difícil en un momento determinado que ese proceso de subsunción el juzgador lo puede realizar sobre la base de los elementos que le presenta la Fiscalía. Entendemos inclusive que hay, según he escuchado de muchos expertos, que Fiscalía habría equivocado
en algunas ocasiones, en muchas circunstancias, este proceso de adecuación típica, presentando hechos que no corresponden a un tipo penal. Vayamos solamente a un ejemplo muy concreto. En lugar de haber iniciado un proceso por delito de peculado en contra de Jorge Glass, se buscó una adecuación típica en asociación ilícita, cuando tenía todos los elementos para demostrarse que el tipo penal era por peculado. Y ahí tenía que haber integrado no solamente a Jorge Glass, sino quien también fue su jefe, que recién ahora, en este proceso, está vinculado y llamado a juicio. En esencia, la dificultad estriba precisamente en acopiar todos estos elementos para presentarlos a que el juez pueda, en su momento, obviamente a través de su conciencia, a través de su independencia, determinar si son suficientes o no para determinar una culpabilidad y evidentemente disponer una reparación integral. Es tan difícil este proceso, como usted acaba de mencionar. Por ejemplo, el fiscal en el Cantón Paute tiene que tomar versiones de 100 personas. ¿Y qué van a decir estas 100 personas? Si están involucradas en el delito, no van a decir, sí, realmente yo sugerí que me entreguen una parte del pastel. Evidentemente que lo van a negar. Algunos no concurrirán. Ojalá. CLGPB fue realmente un nicho de la corrupción manipulado por Jorge Glass y su gente. Hay que mencionar también allí, lamentablemente, a un legislador cuencano, Esteban Albornoz. Pero existe gente honesta dentro de CLGP, de quienes hemos conocido, más bien son objeto de persecución y de presiones. Esto es lo que podría quizá detenerlos para dar sus declaraciones, pero ojalá con este pequeño baño de verdad que está viviendo Ecuador, se hagan las declaraciones como tienen que hacerse y se pueda avanzar en esta investigación. Es una oportunidad realmente para que se aclare por lo menos algunos casos. Allí está el caso Caminosca, con esa larga lista de iniciales que, más allá del escándalo público que se dio a raíz incidentalmente de un arbitraje que se llevaba en los Estados Unidos, dejó sentadas sospechas. Pero hoy, ¿en dónde están estos sospechosos? Unos están de asesores en el sector privado, otros de asesores en el sector público, otros dirigiendo grandilocuentes comisiones en la Asamblea Nacional, todos en la impunidad. Ciertamente que es una situación muy delicada, porque cuando se presenta un acto delincuencial, aparentemente en el sector público, todos los que estarían involucrados en ese proceso terminan siendo sospechosos. Y eso es también algo injusto, porque hay muchas personas, muchos profesionales que absolutamente no han delinquido, que tienen una conducta intachable, que se les conoce de años con un comportamiento adecuado, honesto, pero sin embargo están siendo investigados. Obviamente que la Fiscalía tiene la obligación de investigar, pero me pregunto, ¿por qué no investiga únicamente a aquellas personas que tuvieron en sus manos las decisiones para adjudicar contratos? Porque en este caso de los... ¿Qué tan difícil, doctor Arias, esto con su pasada experiencia y su presente experiencia también, viviendo ya desde el otro lado? Usted antes administraba justicia, hoy patrocina a quienes buscan justicia. ¿Qué tan difícil es investigar los patrimonios, por ejemplo, de aquellos que aparecieron en la lista de Caminosca? Es que hay muchísimas formas para esconder precisamente ese patrimonio. A través de testaferros, crean cuentas en paraísos fiscales que prácticamente se vuelven indetectables. Adquieren patrimonios. Mucha gente a voz Vox Populi dice, este edificio es de fulano de tal, este edificio es de sutano y de mengano. Sin embargo, legalmente no se puede determinar que pertenezca. Tal forma que se hace una investigación a través de un seguimiento con la UAFE para ver si hay transacciones inadecuadas, transacciones que se denominan como que puedan llamar la atención, y sin embargo no se encuentra absolutamente nada de aquello. Pero vemos un tren de vida, refiramos a Rafael Correa, que realiza sus viajes en jet privado, como todo un potentado. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Sin el menor si él ha tenido que pedir, pobrecito, $6,000. Doctor Arias, otra de las preocupaciones que tiene la ciudadanía en este combate ante la corrupción, no solamente que las personas que de alguna manera han estado involucradas o se han visto involucradas cumplan una pena, sino que se pueda recuperar los dineros de la corrupción. Yo he escuchado de muchas personas que quizás con muchas de ellas concuerdo, decir, claro, la gente se llevó un montón de dinero, cumple una pena de 1, 3 años, máximo 5, y regresa a seguir gozando de esos recursos que se ha perdido, que el país ha perdido.
Es muy delicado, precisamente porque, a ver, todo el proceso para determinar una culpabilidad requiere 3 fases básicas que son muy difíciles de cumplir. Primero, el principio de tipicidad, es decir, el hecho como tal, encasillarle un tipo penal. Y ahí viene lo más difícil para Fiscalía, que muchas veces se equivoca. Como dije, en el caso de peculado es más fácil la asociación ilícita. Y bueno, la jueza Daniela Camacho le llamó fuertemente la atención a la fiscal general del Estado precisamente en la forma en la que presentó el caso, este caso Sobornos 2012. Es precisamente lo que estoy diciendo, que Fiscalía no acierta en esta primera fase de tipicidad. La segunda fase, la conducta antijurídica, es decir, ahí viene todo este tema de si tenía conocimiento de lo que ocurría, que si solamente era un funcionario, era contratado como secretaria, no tenía ninguna participación, es decir, el elemento subjetivo del delito, que es el dolo. ¿Conocía o no conocía? ¿Qué es lo que decía Rafael Correa? Yo no he tenido conocimiento de nada, a mí me prestaron $6,000. Pero no es el hecho de los $6,000 como tal, sino toda esta catástrofe que significa para el país en materia económica. ¿Por qué tanta distancia, doctor Arias, entre el sentido común y la justicia? Estamos observando, viendo, palpando, por ejemplo, el problema de Odebrecht con el oleoducto Pascuales Cuenca, con la terminal que se encuentra en la zona de Chalhuabamba. Allí están 2 grandes contenedores para 3.500 toneladas de gas cada uno, que darían autonomía a Cuenca por lo menos medio año. Absolutamente parados, jamás sirvieron para nada, una obra mal realizada, mientras esta compañía pretende demandar al Estado por $185 millones. Es decir, para el sentido común es cosa juzgada, para la justicia no. El victimario resulta ser víctima ahora. Está demandando al Estado el pago de más de $100 millones. 184 millones. Y mucho de este dinero, obra de corrupción, está a la vista. Pero por este error de Fiscalía, de no realizar una adecuación típica, es que la fiscalización era parte de todos estos enredos. Desde luego. Se hacían de la vista gorda, luego de entregar a dedo estos gigantescos contratos, de permitir que haya sobreprecio, de que coimas adicionales corran de por medio, venía una fiscalización muy blanda o directamente haciéndose de la vista gorda. Pero habiendo tantos elementos, uno no se explica por qué razón no se vinculó en los procesos a los funcionarios de Odebrecht. Y ahí está el resultado. Ahora son víctimas de la persecución punitiva del Estado y tendremos que pagar $184 millones. En el caso de CLGP hay una serie de situaciones también que hablan del sentido común versus la justicia. Hay funcionarios allí y uno de ellos se encuentra en estas famosas iniciales de Caminosca, que luego se pasó a trabajar con las empresas chinas. Es decir, pasó de CLGP, de ser representante del Estado ecuatoriano, a trabajar con las empresas chinas, y allí está. Claro, se quitó la venda y se mostró públicamente qué es lo que hacía detrás, a quien concedía o concesionaba los contratos. Yo creo que uno de los problemas más delicados que enfrenta a la justicia ecuatoriana como tal es la fase de la investigación. Y esta investigación es endeble, inadecuada, incompleta, precisamente no por falta de voluntad. Hemos visto a la fiscal general que hace esfuerzos grandes para enfrentar los casos, pero si tenemos un monstruo gigantesco de corrupción con muchos tentáculos, yo creo que tenemos que crear también un monstruo mayor de persecución punitiva, con personas que tengan mucha capacidad y mucho conocimiento en todos los campos, del campo jurídico, en el campo económico, en los sectores especializados como el petróleo, la minería, los movimientos financieros, etcétera, etcétera, para buscar la posibilidad, por lo menos soñar de que alguna vez se pueda hacer justicia, no solamente en tanto en cuanto se imponga a los responsables, a los que pusieron en grave problema al Estado ecuatoriano, sino también la reparación integral, recuperar esos dineros. ¿En dónde están esos dineros? Es imposible recuperarlos. ¿O habrá la posibilidad de que realmente a través de un trabajo muy especializado se pueda rastrear esos dineros? Porque yo no creo que sea tan difícil. Si Rafael Correa alquila un avión o un jet privado, por ahí tiene que empezar, ¿no? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Dónde obtuvo para pagarlo? Ahora, doctor, paralelamente al trabajo que hace la justicia, el gobierno nacional
creado o ha intentado crear otros espacios de esta comisión de expertos para que apoyen en el tema de la corrupción. La propia Secretaría Nacional Anticorrupción, de quien era titular Dora Ordóñez, quien ha afirmado que por falta de apoyo se ha retirado de este espacio. ¿Qué rol cumplen estas instancias o estos recursos? Deberían más bien trasladarse a la Administración de Justicia para que pueda cumplir de mejor manera su trabajo. Desde luego, la única organización que debe existir a cargo y responsable de la investigación es Fiscalía General del Estado. El resto es solamente un canto de sirena o tratar de aparecer de que efectivamente hay voluntad política para investigar los delitos. Pero perdónenme, en vez de crear una Secretaría de Anticorrupción, ¿por qué todo ese presupuesto no apuntala a Fiscalía? Y si tiene que existir alguna persona por parte del Estado para que colabore, que vaya y sea dependiente de Fiscalía General del Estado. Tiene que darle todos los medios como existen en otros países. En España, por ejemplo, hay toda una estructura macro para investigar los delitos mayores, los delitos pluriofensivos, las mafias organizadas, el tráfico de drogas, la delincuencia internacional, el terrorismo, etcétera, etcétera. Y otros fiscales que están a cargo de lo cotidiano, de la delincuencia común. Pero aquí en el país esto es como, no sé, da decepción realmente ver cómo la delincuencia avanza, diríamos, en motocicleta, y la Fiscalía General del Estado apenas intenta ejercer algunos pasos de marcha. Esa sería la anticorrupción, que dicho sea de paso está en vías de desaparecer. Nació mal, nació bajo la tutela de la Presidencia de la República, sin la posibilidad de juzgar los actos de la Presidencia de la República. Allí está el caso INA Papers, por ejemplo, y hoy se encuentra prácticamente desarmada, con su secretaria que ha renunciado ya, entendemos, por una drástica reducción de personal. Pero vayamos a otro de los casos de impunidad en Ecuador, flagrantes, el de Ramiro González, quien hizo de las suyas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también como ministro de la Producción. Perú vuelve a negar la extradición de Ramiro González. Según el abogado de González, actualmente el caso contra González con respecto a los contratos en los hospitales de el IES está ya prescrito. En la Corte de Justicia de Perú se señala que Ecuador no ha tramitado bien su caso, que hay omisiones, faltas de precisión que dificultan el análisis del caso González, que además se ha esgrimido la ley ecuatoriana que en ciertos aspectos, en detalles, no tiene ninguna validez en Ecuador. Y la Corte Suprema en su fallo aclara además que el procesado no es refugiado en ese país, es decir, está como un ciudadano, pero nadie puede extraditarlo. Se ha señalado también que se analizan los elementos de convicción de la causa penal ecuatoriana, aduciendo que los mismos no son suficientes para que se pueda proceder con esta extradición que reclama la justicia ecuatoriana. ¿Cómo? Nuevamente, en situaciones aparentemente tan flagrantes se llega a estos grados de impunidad. Yo creo que eso nos evidencia una vez más la corrupción que existe. Porque yo no creo que personas que tienen un nivel de formación tan alto para llegar a la Corte Nacional de Justicia no tengan el mínimo conocimiento de un proceso de extradición. Si no lo hacen, ¿qué está evidenciando? Que no tienen interés alguno en que las personas responsables de los delitos sean extraditados al país para que sean juzgados. Solo así se explica. Pero de lo contrario, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que el Estado ecuatoriano no haya hecho absolutamente nada? O si lo hizo equivocadamente. Como ocurrió cuando se pretendió extraditar de España a quien estuvo vinculado con el secretario de la CNAIN. Exactamente, con el secuestro de Balda. ¿Qué pasó? El gobierno español dijo que la petición había sido completamente equivocada, sin respetar los parámetros previstos para el proceso de extradición. Entonces la impunidad se da no solamente a través de la comisión de los delitos, sino también a través de funcionarios que todavía están operando dentro del sistema de justicia para proteger a quienes en su momento determinado fueron sus compadres. En todo caso, doctor Arias, en este desierto hay excepciones, así por lo menos lo comentan destacados juristas en lo actuado por la fiscal de la Nación, Diana Salazar, y por la jueza Daniela Camacho,
que han llevado a juicio a una veintena de personas relacionadas con el caso Sobornos 2012-2016. Por lo menos han costado un par de cabezas. Esperemos que la espada de la justicia pueda llegar a la esencia misma de ese monstruo, de este fenómeno que desencanta a toda la población. ¿Por qué razón este sistema de justicia es tan inoperante que recién ahora, después de tantos años, aparentemente comienza a dar pasos hacia la credibilidad de que este sistema va a funcionar? En efecto, los esfuerzos de la fiscal general y de la jueza Camacho nos demuestran que sí existen personas que, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de la gigantesca tarea que deben desarrollar, ellas dan fe de que efectivamente se puede confiar en seres humanos que tienen una misión especial: devolver al pueblo soberano del Ecuador la sensación de que la institucionalidad de la justicia sí es posible. Hay un comentario, doctor Arias, que dice que no considera que nuestro sistema judicial sea inoperante por falta de capacidad y que más bien parecería que hay mucha gente a la que le conviene esa inoperancia sistémica, que es una corrupción sistémica. Aquí cabería también un análisis sobre esta independencia de la justicia, de la cual hemos venido hablando con insistencia, con usted mismo lo hemos abordado aquí en múltiples ocasiones desde hace ya varios años. Pero mire, queda en evidencia con el último proceso de evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional. ¡Qué vergüenza! Muchos jueces no tenían conocimiento elemental de los principios básicos de la teoría del delito. Y quedaron en evidencia. Y ellos ejerciendo... Más de la mitad de los jueces no pasaron el mínimo de las pruebas. ¿Por qué? Porque fueron sometidos públicamente a un escrutinio, ¿sí? Y ahí se demostró quién conocía y quién no conocía. Y más allá de eso, si es que hay jueces con todo el conocimiento, llega enseguida la presión económica, la presión social, la presión política, que prácticamente vuelve ineficaz al sistema de justicia. Es tan lento, tan desde otro lado, es tan lento este proceso de acercamiento a la justicia que muchas personas prefieren dejar abandonando todo. Hay casos que están esperando una respuesta en la Corte Nacional a través de recursos de casación o de revisión que pasan unos 3 o 4 años. Y esa justicia tan lenta no puede permitirse. Dicen también que la justicia que demora tanto no es justicia. Ya no es justicia, porque la verdad huye. En todo caso, una felicitación a la Fiscalía de Paute, al doctor Adrián Rojas, quien fue director de la Fiscalía en el Azuay, por haber desanquilosado un caso que se encontraba prácticamente olvidado, el de Caminosca, y varios casos relacionados con Seleguepé, pues ha iniciado una investigación por presunto delito de concusión en el proyecto Sopladora. Ha solicitado ya la versión de 100 funcionarios y exfuncionarios de Seleguepé. Entre ellos están aquellos que supuestamente pertenecen a las famosas siglas de la denuncia de Caminosca. Es una oportunidad para investigar patrimonios de esta lista de Caminosca. Unos, como habíamos señalado, andan de grandes ejecutivos representando a las empresas que eran antes contraparte, otros en representaciones de comisiones en la Asamblea Nacional. Es la oportunidad para que se determine además la existencia de otros delitos relacionados con el mal uso de fondos públicos y relaciones incestuosas, ilegales, indebidas de funcionarios del más alto nivel con las empresas chinas dirigidos por Jorge Glass. Esta es la realidad del país, la realidad de nuestra provincia, que ojalá con estos pocos destellos de justicia que se dan, como el caso Sobornos 2012-2016, vayan dándose otras situaciones que hagan justicia en Ecuador y encuentren al final por lo menos una reparación moral para tanta corrupción que existió en el pasado gobierno y que existe también lamentablemente en el actual.